Bueno, y se acaba de ir el maestro Luca Prodan con Time Fat Low. Y estamos acá en El Faro, otro viernes, en esta bendita radio Trend Topic, disfrutando de una noche fresca, aunque cálida acá adentro, porque siempre suelen pasar amigos todos los viernes que pasan por El Faro, vienen a visitarnos, y hoy estoy en presencia de uno de ellos. Él es psicoanalista, licenciado en psicología, recibido en la Universidad de Buenos Aires, egresado de TEA en periodismo, psicólogo clínico en el Hospital Borda, actualmente trabaja para el equipo de docencia e investigación en la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencia de Género de la provincia de Buenos Aires. Fue docente en la Universidad de Buenos Aires también, en la Universidad de Rosario y en la Universidad de 3 de Febrero. Tengo conmigo el honor de estar con José Luis Silva. Hola José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Javier, y para todos los oyentes. Muchas gracias por haberte dado una vuelta por El Faro y poder disfrutar de una charla que de eso se trata. Bueno, como psicólogo, como periodista también, ¿qué notás vos que está pasando por ahí post pandemia? Creo que por ahí hay como, se nota, no hay que leer el diario para eso, hay como para mí una violencia más marcada, pero hay como cierto malestar general. ¿Tiene que ver eso con la salud mental o es algo ajeno? Mira, hay muchas formas de abordar ese tema. Como especialista vos, ¿no? Sí, digamos, para tratar de enfocarnos en uno de los puntos. Sí. Para el año 2020, la Organización Mundial de la Salud estimaba que la mayor causa de morbilidad y mortalidad en el mundo iba a pasar a ser la depresión, por encima de las enfermedades cardíacas, etc. O sea, en plena pandemia. No. Antes de la pandemia se estimaba programaban que para el 2020. Ya hacían ese cálculo que la depresión es una de las principales causas de enfermedad, de problemas no solo de salud, familiares, laborales, es decir, los costos empresariales son muy altos por el ausentismo, por la depresión, etc. Con lo cual ya se perfilaba que iba a haber una preponderancia de las causas, de las enfermedades a causa de problemas o trastornos de salud mental antes de la pandemia. La pandemia lo que hizo fue... O sea, perdóname, eso se sabía sin saber que venía la pandemia. Mucho Imagínate antes, entonces, ¿no? Mucho antes, incluso antes de que Bill Gates hiciera una reunión en el 2019 haciendo ensayos de lo que sería una epidemia, ¿no? O una pandemia a escala mundial. Nunca se sabe. Pero para no entrar en tesis paranoicas ni nada por el estilo, sí está claro que el nivel de interconexión en el mundo ha hecho que sea mucho más fácil propagar enfermedades en la actualidad que hace 500 años. De hecho, una de las primeras epidemias importantes fue la que trajeron los españoles a América, ¿no? Como otras, como la viruela, etcétera, que fueron las primeras armas químicas que usaron los ingleses con las poblaciones originarias de Norteamérica. Pero digamos así que, para volver al eje de tu pregunta, uno puede decir que se redujeron muchísimo lo que sería el espesor de las redes sociales, de los vínculos. Hubo una cuestión de retracción durante la pandemia y eso hizo que fuera mucho más evidente la locura propia y la ajena. En general proyectada más en la ajena, ¿no? O sea, eso que se proyectaba que iba a ocurrir en el 2020 sin saber de la pandemia hizo que no solamente fuera así, sino que más grave. Digamos que además se ha vuelto más sensible en relación a este tipo de problemas, que quizá en otro momento hubieran estado mucho más ocultos detrás de las locuras de nuestra forma de vida, digamos, ¿no? O sea que en realidad, entonces, es real que ha afectado la pandemia a nivel global. Ha afectado, pero además ha puesto más sensible los problemas de salud mental. Digamos así, suponete, hacia
Justamente hay una novela del 2019 de Houellebecq que estimaba Sí. que en Francia 12.000 personas desertaban al año en Francia. Es decir, no soportaban el tipo de vida. Sí. Ahora, después de la pandemia, lo que se ha visto es que no son 12.000, sino cientos de miles de personas que no han vuelto al tipo de vida que llevaban antes. Claro. O A sea, escala global estamos hablando, sí, ¿no? sí, En Estados Unidos, Europa. bueno, hay un marcado daño entonces ahí. Hay daño, pero también se abrieron otras ventanas para ver ciertas cuestiones que, previo a la pandemia, en la vorágine de la cotidianeidad y su psicopatología, como diría Don Sigmund, no se apreciaban, estaban más naturalizadas. La retracción, el cortar el tipo de vínculo con el trabajo, la centralidad del trabajo, también trajo sus consecuencias. Su lado oscuro, pero también puso en el tapete un montón de otras cuestiones que para algunos, haciendo una retrospectiva de su propia vida, ha significado tomar determinados tipos de decisiones. ¿Y eso lo notás vos en tu consultorio o es más allá de una estadística? ¿Es algo que vos percibís? Sí, sí, claro. Sí. Por otro lado, digamos, lo que se han acentuado son las modalidades más automatizadas de la existencia, ¿no? Es decir, y la relación con formas de retracción y de automatización, principalmente los adolescentes, las afecciones por modalidades que ya en el 6.5, etcétera, ¿no? En los manuales de diagnóstico de salud mental ya se estiman como adicciones en relación a los videojuegos, celulares, Claro. etcétera, ¿no? La sociedad de consumo, decís, Y influye. el tipo de consumo, sí, claro, claro. Está Digamos, más- había un historiador de la subjetividad argentino, Ignacio Leukovich, ¿no? Que hablaba de lo que sería, él trataba de centrar lo que sería la historia de la subjetividad, y lo que notaba es que en el viraje del siglo XX al XXI se planteaba si había algo así como una subjetividad adictiva. Claro, exactamente. Y eso coincidís. Sí, claro, sí, sí, sí. Y se está marcado ahora, mucho más que. Está mucho más acentuado y, digamos, uno nota ciertas dificultades en el lenguaje, en el uso de términos, en el pensamiento, en la forma de vínculo social. Y como especialista, José, en la familia, ¿lo notás vos también? Eso hay como la familia como la conocemos, ¿no? O sea, el vínculo familiar está más hoy deteriorado, tiene que ver con como el ritmo de vida o no influye. Hay muchos factores. A ver, por supuesto, a ver, lo Sí, que estoy sería el mezclando. espacio clínica, uno tiene Claro. cierta ventana que permite visualizar ciertas cosas. Y para no entrar en categorías sociológicas o hacer un diagnóstico epidemiológico claro, de la cuestión, claro. sí, Pero- lo que te diría, yo he llevado una práctica en lo público desde hace muchos años, siempre en patologías severas, digamos, vinculadas a las adicciones, psicosis, locura, etcétera. Y lo que sí se ha notado desde fines del siglo pasado, o del milenio pasado, digamos, es que lo que sería la estructura del mito familiar argentino se fue desilvanando, digamos, ¿no? Uno podría decir que en algún momento los estereotipos eran familia Falcón, los Campanelli, digamos, ¿no? La idea de alguien que juntaba a la familia con las distintas variaciones pormenores de esa familia, y hoy pensar eso como un mito fundante para nosotros ya no es posible, digamos. Exactamente, sí, sí, sí. Entonces hay una retracción cultural y un cambio del mito común de organización social. Es decir, el modelo de familia ha variado netamente. Y eso, por supuesto, no sabemos si es una transición a otra cosa, es un efecto de la dispersión, una caída de la figura organizadora histórica que uno podría decir es el padre, ¿no? En Claro, el claro. modelo del patriarcado, etcétera, etcétera. Lo que sí notamos es que digamos, cuestiones que por ahí eran mucho más visibles en las capas, que en las categorías económicas serían capas bajas, proletarizadas,
o muy marginales, familias alrededor de la madre, digamos, ¿no? 20 años después, ahora se nota que hay algo de eso también en las familias que uno podría llamar, si se puede hablar de clase media, digamos. Claro, a eso iba la pregunta, claro, ¿qué pasaba con ese tipo de vinculación? Pero bueno, evidentemente... Hay una afectación de lo que uno podría llamar la familia tipo, digamos. Claro. Ahora la pregunta Sí. sería al revés, ¿no? ¿Qué tipo de familia hay? Claro. Si, digamos, si uno tomaba esos modelos como estereotipos, en general el trabajo era qué desviación había respecto Claro. de ese paradigma. Hoy ya no. Escuchamos a Fito Páez con Yo vengo a ofrecer mi corazón y continuamos con José Luis.